el desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo mexicano. Bring people together across all Aún dentro de las deliberaciones tanto lo que propone Pakistán en este conflicto. el Museo de la Biodiversidad. Queridos amigos, hoy tendremos un programa especial. Se trata de Raúl Reyes. Raúl Reyes, dirigente de la FAD, una entrevista que fue conseguida a través de una persona amiga. Escuchemos. El desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo mexicano. bring people together across all Aún dentro de las deliberaciones Tanto lo que propone Pakistán en este conflicto. el Museo de la Biodiversidad. Comandante Raúl Reyes, nos gustaría que nos contara la realidad colombiana. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Colombia? Sí, en Colombia hay muchísimos problemas. En Colombia hay muchos factores que configuran una situación difícil para el país. Es el problema del desempleo creciente, es el problema del abandono del sector agropecuario, son los problemas de las carencias en vivienda, salud, educación, es el problema del narcotráfico, es el problema de los campesinos que forzados por las circunstancias han tenido que sembrar hoja de coca, sembrar plantas de coca o de amapola. El problema de tanta gente que vive de esos recursos provenientes de los productos ilícitos, que trae un fenómeno de descomposición en la sociedad muy grave para el país y también para el mundo entero. El fenómeno del narcotráfico afecta a toda la sociedad colombiana. Como consecuencia de la apertura económica del modelo neoliberal, los campesinos han tenido que sembrar cada vez más coca, más amapola, porque para esta producción no necesitan vías de comunicación, ni necesitan mercados distintos a la demanda mundial que crece también en Estados Unidos y en Europa para los psicotrópicos. Luego es un problema gravísimo. Estamos buscando en la mesa de los diálogos empezar a solucionar en la medida que haya estímulo para la producción nacional, en la medida que podamos ofrecerle a los trabajadores del campo formas distintas de subsistencia. El problema social que padecen los colombianos tiene como resultado la lucha armada, la confrontación entre el pueblo en armas y las fuerzas gubernamentales del Estado, que reprimen a quienes reclaman justicia social, a quienes reclaman empleo, vivienda, salud o libertades para ejercer la política, porque consideramos que Colombia tiene que encontrar una alternativa que la proyecte en condiciones de dignidad, de beneficio para todos los sectores de la población colombiana, porque está hundida Colombia en la miseria, en la corrupción administrativa, en la violencia que se expresa en la crisis económica, en la crisis de los partidos, en la crisis gubernamental y con consecuencias graves también en el exterior, porque se ve a Colombia como un país violento y que trafica, al punto que los colombianos, cuando nos movemos por el exterior, sentimos que hay
prevenciones muy serias con nosotros, porque se piensa que en Colombia no hay más producción que la coca, y eso no es cierto. Colombia tiene muchísimas riquezas. Colombia es un país con 1.142.000 kilómetros cuadrados, con 41 millones de habitantes, que tiene muchísimos ríos, tiene una flora muy abundante, que tiene todos los climas para producir durante todo el año, que tiene petróleo, oro, esmeraldas, carbones, muchas ventajas para ser un país próspero, no solo para los colombianos, sino Que no también para sea la comunidad identificado solamente con la droga. internacional. Exactamente. Colombia tiene que ser visto no solamente como aquel país allí en el sur que produce plantaciones de coca, sino un país muy rico, con inmensas posibilidades en el continente y en el mundo. ¿Cuántos grupos guerrilleros hay actualmente, comandante? En Colombia hay en este momento 3 organizaciones guerrilleras más grandes, o 4. Está por un lado la organización Jaime Bailman Cañón, que es un organismo, una organización guerrillera que surge luego de que el M-19 entrega las armas y se reinserta en la vida institucional del país. Está una parte del EPL, del Partido Marxista-Leninista, que encabeza Francisco Caraballo. Está el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comandado por Gavino. Y están las FARC, Ejército del Pueblo, comandado por Manuel Marulanda Vélez. Las FARC es una organización guerrillera que tiene propuestas de gobierno contemplando cada uno de los aspectos más importantes de la vida económica, política y social del país. Las FARC tiene como política buscar alternativas de solución a los graves problemas del país mediante el diálogo, para ver si por esa vía logramos evitar mayor confrontación de la que hemos tenido durante 36 años. Todos estos grupos surgieron al mismo tiempo. ¿Qué es lo que le impide que estén unificados? Bueno, la necesidad de la unidad del movimiento guerrillero colombiano corresponde también a los intereses de cada una de las fuerzas, que son los intereses del mismo pueblo colombiano. En el caso de las organizaciones guerrilleras que hay hoy en Colombia, cada una tiene una concepción del mundo, de la vida y de la historia muy distinta. Cada una quiere tener un papel protagónico en la vida política, social y económica del país. Las zonas geográficas que ustedes controlan, ¿cuáles son en Colombia? Bueno, vea, las FARC tiene presencia en todo el país, tiene presencia en todos los 32 departamentos que tenemos. Oficialmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, iniciaron sus actividades como movimiento en el año 1966. La formación de esta organización guerrillera es el fruto de una serie de transformaciones de grupos que surgieron como consecuencia de las luchas sociales entre los sectores populares y los burgueses, para protegerlos del abandono y la violación de los derechos de los campesinos por parte del Estado. Esto motivó a que ellos quisieran defenderse y hacer justicia por su propia cuenta. Fue así como se dio paso a la formación de las denominadas autodefensas. La formación de estas organizaciones agrarias tuvieron un importante ingrediente para su consolidación y llegar a lo que hoy se conoce como guerrillas: el pensamiento comunista suscitado por Carlos Marx y Federico Engels por toda Europa, que ya tenía sus células dispersas en América Latina. A las siglas FARC, en mayo de 1982 se le agrega EP, Ejército del Pueblo, que según las FARC significa un profundo replanteamiento de nuestro accionar militar. En marzo 29 del año 2000, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, hacen el lanzamiento del discurso del movimiento bolivariano por una nueva Colombia
y su mayor representante es el comandante Alfonso Cano, quien es el jefe nacional del movimiento. No solo esta organización ha surgido, pues también han aparecido diferentes células con diferentes siglas, como son el ELN, Ejército de Liberación Nacional, las autodefensas, grupos disidentes, EPL, Ejército Popular de Liberación, y otros más en las que se han subdividido. Es claro que el movimiento armado carece de legitimidad, de poder de convocatoria, y no ha logrado representar los intereses de los sectores populares. Además, las formas de adhesión de la población a estas instituciones son fundamentalmente dos: por intimación o por miedo, y así se alcanza la obediencia por seguridad. En vez de apoyar al pueblo, entonces lo somete, lo que crea un efecto inverso al original. Fue armado y saludó. En la cara contestaron. Cuando preguntaron que por los nombres y ya pues los hermanos míos cuando dijeron los nombres, pues dijeron que ustedes dos que necesitamos que el comandante de nosotros necesita una reunión con ustedes, que allá abajito, y ya ellos salieron. El hermano mío se puso las botas, ahí están por cierto, y salió ese güey, y pues como a las 10 de la noche sonaron los tiros. A raíz de esto se ha creado un plan de desmovilización realizado por el actual Ministerio de Defensa, y sus filas se han visto afectadas como los muestran las estadísticas. Hay un 83% de desmovilizados entre las diferentes organizaciones que se reparten en un 57% que pertenecían a la guerrilla de las FARC, un 24% al ELN, un 14% a las autodefensas, un 4% a grupos disidentes y el 0.3% al EPL. Estas deserciones se deben en gran parte a los nuevos beneficios jurídicos, sociales, educativos, económicos y de posibilidades de empleo otorgados a los desmovilizados por el Gobierno Nacional a través del Decreto 128 del 22 de enero del 2003, lo que contribuye a un gran saneamiento de la sociedad colombiana. Comandante, la FARC desde hace 36 años se está combatiendo en Colombia. Los ideales con que comenzaron son los mismos de ahora. ¿Qué ha pasado en todo este trayecto, que es toda una vida? Prácticamente ustedes tienen un gobierno aparte. Usted es quien representa las relaciones internacionales de la FARC. O sea, usted es el canciller de la FARC. ¿Qué usted nos puede decir para explicarle un poco a todos los dominicanos que hoy lo ven, qué es lo que pasa en Colombia en estos largos años con la FARC? Sí, lo que ha originado las FARC y que se haya prolongado y se haya crecido como organización revolucionaria durante 36 años son las desigualdades sociales. Es la injusticia social que ha habido en Colombia y que aún prevalece. En Colombia han existido guerrillas siempre. Por el año 48, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, un líder del pueblo colombiano, que se atrevió a criticar la clase gobernante desde esa época y que propuso vías distintas contra los dueños del poder en Colombia, y luego fue asesinado. Y hasta hoy no se conoce a ciencia cierta quién es el responsable de ese crimen contra un líder del pueblo colombiano. Ese asesinato hizo que los liberales se alzaran en armas. En aquella época ellos organizaron guerrillas. La dirección del Partido Liberal financió buena parte de esas guerrillas, que tuvieron que tomar las armas para defenderse de la dictadura de los conservadores que los perseguían por el solo hecho de ser liberales. Es lo que se conoce en Colombia como
la guerra de los partidos, es decir, entre el Partido Liberal y Conservador. Y hay que decir que esa guerra no ha terminado hoy, porque después el general Rojas Pinilla, general que toma el poder, logra apaciguar el país un tiempo y ofrece una amnistía. Los liberales se amnistiaron, los estaban alzados en armas, la mayoría entregan sus armas y se reinsertan en la vida civil del país. Un líder de esas guerrillas era Dumar. A este hombre es asesinado posteriormente. Luego que se entrega con más de 3.500 hombres, es asesinado. Y tampoco se sabe quién lo asesinó. Sin embargo, todos los que lo seguían a él se entregaron las armas y se regresaron a la vida civil, a la vida legal. Otros se fueron a regiones distintas. El comandante Marulanda, comandante general de las FARC, venía de ser un guerrillero liberal. Él se puso a trabajar con el gobierno en obras públicas, pero también estaba construyendo una finca en lo que es conocido como Marquetalia, con otros compañeros muy amigos de él. Organizaron esa región, se ubicaron allá y luego empezaron a decir que esa era una región considerada muy peligrosa, porque la denominaron desde el Congreso de la República República Independiente. Luego hicieron debates en el Congreso diciendo que allá tenían que entrar a desalojarle porque era un nido de la insurgencia, de los comunistas, y que podía ser algo parecido a Cuba por aquella época. Definieron atacar a Marquetalia con 16.000 hombres en ese tiempo. Cantidad de aviones y helicópteros, bombardearon, ametrallaron. Y Marulanda organizó a los 48 hombres que eran allá, que eran 48 familias de campesinos, y se enfrentó al ejército en aquella época. El ejército no logró derrotarlos, no logró eliminarlos, ni obligarlos a desistir de la lucha, sino que de ahí para acá se propusieron a crear el ejército revolucionario que hoy son las FARC. Y desde esa época, los problemas por los que ellos empezaron a luchar no se han resuelto, sino que se han multiplicado aún más, porque luego viene la crisis que hoy tiene el país del carácter económico, la crisis generada por la corrupción administrativa, la crisis que genera la creciente deuda externa. Hoy Colombia tiene una deuda de cerca de 40.000 millones de dólares. La deuda interna es otro tanto igual. Los niveles de confrontación son muy grandes en todo el país, pero no solamente la confrontación nacida del intercambio de fuegos entre el movimiento guerrillero y las fuerzas del Estado, sino la gente desesperada en las calles, en los poblados, en el campo, sin futuro y sin ver cómo pueden resolver los problemas. Todos estos factores hacen que sea muy difícil en Colombia gobernar, pero la paz en Colombia, para que sea seria, para que sea duradera, para que genere confianza en la población y también en la comunidad internacional, exige de una redistribución de las riquezas, exige resolverle los problemas a los desempleados de Colombia, que son varios millones, a los subempleados de Colombia, que son otro tanto igual a los desempleados, se quiere mayor. Tenemos nosotros cifras de que Colombia tiene hoy unos 18 millones de colombianos en la pobreza y otros 18 en la miseria ya. Luego, un 5% de los colombianos son los que tienen todos los privilegios, los que han podido beneficiarse de los gobiernos de los partidos liberal y conservador, que se niegan también a los cambios que reclama el pueblo colombiano. Esto le preocupa no solamente a Colombia, sino también a la comunidad internacional, porque saben que Colombia es un país grande, con inmensas posibilidades, y no entiende la gente sensata de la comunidad internacional ni de Colombia por qué tenemos los niveles de confrontación que existen
cuando hay tantas riquezas y cuando pudiéramos haber resuelto esas diferencias hace mucho tiempo con inversión social. Parecería que las relaciones de ustedes con los partidos políticos debería ser mejor con el Partido Liberal que el Conservador. Sin embargo, los resultados no parece que son así. Evidentemente no es así, porque cuando los liberales organizaron sus guerrillas para defenderse de los conservadores, lo hicieron cuando había una confrontación entre los dos partidos, liberal y conservador. Pero luego ellos se pusieron de acuerdo y conformaron el Frente Nacional para compartirse el poder, y en la primera etapa gobernaron 16 años alternando en el poder. Y en esos 16 años ellos aprendieron a convivir de tal manera que se hizo la repartija del botín burocrático y desaparecieron las diferencias sustanciales entre liberales y conservadores. El partido liberal se derechizó mucho más. Ya no es el partido liberal que lideró Jorge Eliezer Gaitán o que lideró Alfonso López Pumarejo, sino que el partido liberal dejó de ser ese partido que ellos dirigieron. Por esa razón, lo que nosotros hemos podido encontrarnos más fácil con los conservadores. Y fíjense que es en el gobierno de Belisario Betancur que logramos la primera comisión de diálogos, avanzar entonces en la firma de los acuerdos de la Uribe. Acuerdos que nos dieron la posibilidad de mostrarle al país que mediante los diálogos es posible avanzar en las soluciones de los problemas. El presidente Betancur, muy convencido de que la solución es mediante los diálogos, ofreció una amnistía. Y empezamos los diálogos, se ordenó él, como presidente de la República, y el comandante Marulanda como jefe de las FARC, un cese bilateral de fuegos por un tiempo determinado, que luego fue ampliado muchas veces por buen tiempo en Colombia durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Las FARC, en su política de fortalecer los diálogos, de mantener los diálogos, de privilegiar los diálogos, ofreció posteriormente muchos ceses unilaterales al fuego. Cuando el presidente Betancur sale de la presidencia, tenía todo tipo de enemigos, sobre todo los liberales, el ejército y los sectores más reaccionarios fueron sus principales opositores a la política de diálogos. Y cuando él sale de la presidencia de la República, los liberales en el gobierno no hicieron nada para que los diálogos prosperaran, sino que vino una época donde se incrementó el asesinato indiscriminado y selectivo contra la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era una organización política nacida en los acuerdos de la Uribe del año 84, que en las reuniones con el gobierno se creó con el fin de ofrecerle a Colombia y sobre todo al pueblo colombiano una opción distinta a los dos partidos que han gobernado siempre. Pero luego el terrorismo de Estado siguió aniquilando a todos los integrantes de la Unión Patriótica, que no eran guerrilleros, sino algunos liberales que dejaron de ser liberales y se constituyeron en la Unión Patriótica, conservadores también, comunistas sin partido, gente del movimiento sindical, periodistas, abogados, trabajadores de derechos humanos, pues luego los fueron asesinando a la gran mayoría. Sin embargo, la Unión Patriótica tuvo una buena representación en el Senado de la República, en la Cámara, en los consejos municipales, pero eso no valió, los asesinaron. Hay más de 4.000 muertos de la Unión Patriótica en Colombia. Y los que lograron exiliarse, pues no pueden ir a Colombia porque los asesinan. Y otros están en el movimiento guerrillero también. Por ese hecho, en Colombia no hay espacios para ejercer la política por la vía legal o semilegal, ya que no se permita que hayan fuerzas políticas distintas al bipartidismo, que en la plaza pública o en el evento sindical o desde
la docencia o de los sectores intelectuales puedan disentir de los dos partidos que han gobernado siempre. Sin embargo, es bueno recalcar que nosotros hemos podido avanzar en los diálogos siempre es con partidos conservadores en el gobierno. Ustedes han estado presentes en actividades internacionales como observadores, lo hemos visto en reuniones de la Internacional Socialista y en la COPAL también. ¿Qué tipo de apoyo ustedes están pidiendo a nivel internacional? Que indiscutiblemente para toda Latinoamérica, para el mundo entero, la situación de Colombia es muy preocupante. ¿Qué ustedes han solicitado? Bueno, las FARC tiene relaciones con varios países desde hace varios años ya. Son relaciones políticas que hemos abierto con partidos en el gobierno, con partidos que van a ser gobierno o que ya fueron gobierno, con los sectores intelectuales, del estudiantado, ONGs, periodistas. Eso porque tenemos la política de abrir relaciones con los distintos sectores de la comunidad internacional. Y hay que decir que hay mucha receptividad frente al problema de Colombia, hay mucha comprensión al fenómeno nuestro, y lo que hacemos es ofrecerles la información nuestra desde nuestro punto de vista, de cómo vemos la problemática del país y cuáles pueden ser las soluciones. En ese sentido tenemos muy buenas relaciones con España, con su gobierno, con las distintas fuerzas políticas españolas, con Suiza, Suecia, Noruega, Italia, en América Latina muy buenas con México. Ahí hay un gran amigo de Colombia que es el senador Gustavo Carvajal. Con Costa Rica tenemos muy buenas relaciones, con Venezuela, con Cuba obviamente. Lo que estamos es diciéndoles que la paz para Colombia debe ser resuelta entre los colombianos y que lo que queremos es que nos contribuyan a que no vaya Colombia a ser intervenida por Estados Unidos bajo ningún pretexto, porque sería muy grave para la paz de Colombia y para la misma estabilidad de la región, de nuestro continente, de América Latina y el Caribe. El desarrollo de la política, desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Tanto lo que sorprende es que Pakistán no en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía. Filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía, únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología. Aire acondicionado inverter, 12.000 BTU, 21.995 pesos. Plaza Lama, la casa del Black Friday. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. El desarrollo de la desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Tanto lo que propone Pakistán, India en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Colombia es un cúmulo de paisajes, biodiversidad y tradiciones que hacen de ella un país cargado de magia y belleza. Ubicada en la esquina noroeste de América del Sur, sus costas se bañan en el Océano Atlántico y Pacífico. Por su tamaño, Colombia es también el cuarto país más grande de América del Sur. Forman parte de su territorio varios archipiélagos, entre los que están San Andrés y Providencia en el Caribe, y en el Pacífico las islas Gorgonia, Gorgonila y Malpelo. Con una población de más de 43 millones de habitantes, es un país que en su región pacífica convive una fuerte presencia indígena. La selva es recorrida por grandes y caudalosos ríos, y la Amazonia es rica en recursos naturales. Los mitos y leyendas pertenecen a las costumbres del pueblo colombiano. Por esta razón, son usados como elementos relevantes para formar valores éticos en la sociedad. Sus ciudades son tan modernas, llenas de grandes edificios, que hacen que este hermoso país sea una metrópolis latina por excelencia. Aunque sus acontecimientos sociopolíticos son muy fuertes, esta es una sociedad que busca un despertar que le separe de la violencia y el terror, y así avanzar de cara al futuro. Colombia. Al interno de la vida de la FARC, ¿cómo ustedes están organizados dentro de la comunidad en donde ustedes están, en la parte geográfica que ustedes controlan? Vea, las FARC están en todo Colombia, tiene presencia a lo largo y ancho del país. Es normal que en unas regiones hay mayor presencia, pero en general en todo el país tenemos presencia desde las principales ciudades hasta las regiones más apartadas del país, porque las FARC es una guerrilla móvil, anda por todo el país, opera indistintamente en cualquiera de los lugares y producto de su crecimiento que tiene, pues entonces puede operar con mayor rapidez y hacer presencia en distintos lugares. Y crece mucho más esa presencia. Nosotros tenemos varios bloques de frentes, columnas, compañías, distintas unidades que operan desde La Guajira hasta el Amazonas, desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con el Ecuador o con el Perú. Nosotros no tenemos como política jamás intervenir en territorios distintos al nuestro. Por eso no es cierto que las FARC sea un peligro para los países fronterizos con Colombia. Al contrario, tenemos profundo respeto por los pueblos y por las autoridades de los partidos
de los países vecinos de Colombia. ¿Hay muchas mujeres también en la guerrilla? En la guerrilla de las FARC hay un 35%. Porque hay comandantes también. Varias mujeres son comandantes. Viene en ese proceso de integración de más mujeres. Lo que pasa es que Colombia, pues como parte del mundo que es, pues tenemos una cultura machista que no es fácil que desaparezca de la noche a la mañana. Por último, comandante, ustedes están organizando un movimiento político. ¿Con qué fines y cuáles son las características de este movimiento? Bueno, los fines del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia es ante todo posibilitarle a la gente colombiana, a la gente del común y corriente, a la gente que tenga interés en los cambios, una forma de organización, una forma de pertenecer a la lucha por fuera de los partidos liberal y conservador. Pero como tenemos todavía el dolor de lo ocurrido con la Unión Patriótica, hemos considerado que en la parte inicial el movimiento bolivariano tiene que ser clandestino para preservar a todos los amigos del movimiento bolivariano y a todos sus integrantes de los crímenes que se puedan efectuar contra ellos. Pero no pensamos nosotros en las FARC que el movimiento bolivariano deba quedar clandestino por mucho tiempo, ni mucho menos para siempre, sino que el movimiento bolivariano, en la medida que se expanda, en la medida que llegue a nuevos sectores, tiene que tener la capacidad de disputarle las masas en favor del pueblo a los partidos tradicionales. Y en esas mismas condiciones dejará de ser clandestino y tendrá su propia dirección elegida en las ¿Tendrán su asambleas. candidato presidencial? Tendrá su candidato presidencial si las condiciones ya están dadas, tendrá las posibilidades de hacer trabajo político legal, sus relaciones internacionales, como cualquier partido que puede aspirar a gobernar a Colombia. Pues le agradecemos muchísimo su intervención con nosotros en este programa. Con muchísimo gusto y le agradezco y los invito a Colombia. Gracias. Colombia es un país con un enorme potencial de desarrollo. Uno de sus grandes retos sigue siendo, sin lugar a duda, la búsqueda de una salida al conflicto armado que la afecta desde hace varias décadas. Hasta nuestro próximo programa. Al presentar nuestro programa de hoy, sentimos una gran satisfacción. Y es que nuestra invitada es una mujer, bajo cuyos hombros recae la responsabilidad de la defensa del país con el más alto índice en homicidios, unos 30.000 al año y más de 3.000 secuestros, convirtiéndose en el país más violento de la región y el del más alto riesgo. Nos referimos a Colombia, y esa mujer es Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa de Colombia. Veamos. Marta Lucía Ramírez de Rincón. Marta Lucía Ramírez de Rincón, experta en ciencias socioeconómicas y temas financieros, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y fue embajadora de Colombia en Francia. Ha escrito varios libros sobre economía y administración pública. Su capacidad académica procede de destacados centros de estudios, como es la Universidad de Harvard, Fellow of the Center International Affairs, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, especializándose en alta dirección empresarial, ciencias jurídicas socioeconómicas y relaciones internacionales. En menos de un año de gestión, ha obtenido importantes logros en favor de la paz y la erradicación de la violencia, los secuestros y la desmovilización de los integrantes de las guerrillas en todo el territorio colombiano. Recientemente ha participado de iniciativas importantes, como la firma del Acuerdo de Cooperación Binacional con el Ministerio de Interior de Francia, con el propósito de combatir conjuntamente a las organizaciones internacionales dedicadas al terrorismo, el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos. También gestionó el apoyo de las autoridades españolas con fines similares y, sobre todo, evitar que den refugio a estos grupos que imprimen el terror en todo el país.
Ramírez de Rincón participa en la propuesta de una cumbre internacional contra el secuestro, para la cual dieron su beneplácito países como Brasil, Francia, Portugal y México, y así dar apertura y confianza para Colombia. Gracias al Plan Colombia, en coordinación con los demás sectores del Estado y el apoyo de la ciudadanía, han podido realizar cambios efectivos que logrará doblegar a las organizaciones armadas al margen de la ley, consolidar el pleno respeto a la Constitución y a las leyes, proteger la infraestructura económica y recuperar la seguridad de los ciudadanos, y además fortalecer el sistema democrático en todo el territorio nacional. Marta Lucía Ramírez de Rincón, ministra de Defensa de Colombia. Marta Lucía Ramírez de Rincón, la primera ministra de Defensa de Colombia. ¿Cómo se siente usted en su cargo? Usted fue embajadora en Francia anteriormente. Sí, fui embajadora en Francia, fui ministra de Comercio Exterior y estoy en esta función desde hace 9 meses cuando comenzó el gobierno del presidente Uribe. Me siento como se siente uno, obviamente, al comienzo de un gobierno. Me sentí los primeros meses, pues obviamente en un ambiente totalmente distinto del que ha manejado siempre, pero con un entusiasmo muy grande porque creo que no hay ningún tema más importante para Colombia en este momento que el de la seguridad de los colombianos, y tengo yo el privilegio de estar al frente de este tema con el liderazgo del presidente Uribe. Me siento realmente muy contenta, muy comprometida y muy orgullosa de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía que me toca liderar. Las mujeres la admiran mucho por su valentía de tomar una posición como la que usted tiene. Realmente es una gran responsabilidad. Nosotros querríamos saber qué es la política de la seguridad democrática. Mire, esta es la política de seguridad que el presidente Uribe le propuso a los colombianos y la principal razón por la cual fue electo. Es una política que procura devolverle la seguridad a los colombianos, a los habitantes del territorio colombiano y al país. Pero es un concepto de seguridad a partir de un fortalecimiento del Estado colombiano. Lograr nosotros tener un Estado mucho más fuerte que garantice un Estado de Derecho mucho más sólido, y creemos que en la medida en que hay un verdadero Estado de Derecho, pues hay un círculo virtuoso. Más Estado de Derecho, más protección para los ciudadanos, más protección para los ciudadanos, más confianza de los ciudadanos en su Estado y en sus instituciones, y por lo tanto más bienestar. De tal manera que estamos a través de esta política restableciendo el control del Estado colombiano en muchas áreas del territorio. Desafortunadamente en Colombia bajamos la guardia durante muchos años, y en muchos lugares donde no estaba presente el Estado se vino desarrollando la actividad del narcotráfico, se desarrollaban los grupos terroristas colombianos, la guerrilla, las autodefensas, y en esa medida pues empezó este problema de inseguridad tan grave en los últimos 20 años, de tal forma que restableciendo el control del territorio, fortaleciendo el Estado de Derecho y el imperio de la ley, estamos seguros que vamos a recuperar la seguridad para los habitantes de Colombia. ¿Cuál es el plan de desmovilización que están aplicando? Mire, el presidente ha sido muy claro en que esta es una política muy firme en cuanto que vamos a seguir combatiendo a estos grupos terroristas en los distintos escenarios en que debemos combatirlos. Primero, en el escenario militar. Segundo, en el escenario económico, acabando con el narcotráfico, que ha sido la principal fuente de financiación para ellos y con la cual han venido comprando armas y creciendo militarmente. Tercero, los vamos a combatir a fondo en el escenario político, en donde hoy tienen todo el rechazo del pueblo colombiano. No hay un colombiano que apoye hoy a esos grupos, pero también explicar internacionalmente cuál ha sido la manipulación que estos grupos han hecho sobre un supuesto proyecto ideológico que no tiene absolutamente nada de ideología, sino por el contrario, la búsqueda del poder por el afán desmedido que tienen estas organizaciones de tener el país para sí, el país para sus actividades delictivas. De tal manera que el presidente ha dicho, vamos a combatirlos a fondo en esos 3 escenarios, militar, económico y político. Y obviamente en un cuarto, que es el escenario judicial, que es muy importante. Tenemos que judicializar a los miembros de estas organizaciones y ojalá verlos varios años en la cárcel. Pero por otro lado, el presidente dice a quienes estén dispuestos
a dejar voluntariamente las armas, a quienes estén dispuestos voluntariamente a cesar hostilidades contra el país, contra nuestra infraestructura, contra nuestros colombianos, contra nuestros ciudadanos, el país tiene que tenderles una mano y darles una segunda oportunidad para volverse seres útiles a esta sociedad, para tener la vida de una persona digna que quiere realmente construir a su país en lugar de seguirlo destruyendo. De tal manera que este programa de desmovilización procura eso, sacarle combatientes a estas organizaciones, sobre todo los combatientes que están en la base. Usted sabe que ellos desafortunadamente han venido reclutando gente muy joven. La mayor parte de ellos son niños, son verdaderos niños, soldados. Pues es que se llevan niños de 11 años a la guerrilla, niños que se van allá con halagos, con engaños, pero también muchos que se han ido forzados. Y entonces esa es la base de combatientes, porque obviamente los cabecillas, ellos no salen a pelear, mandan a estos muchachos tan jóvenes de tal forma que a través de la desmovilización nosotros esperamos quitarles a ellos su base de combatientes, pero adicionalmente darle a estos muchachos la oportunidad de tener realmente una vida normal, una vida digna para ellos y para sus familias en el futuro. Pero ya ha habido desmovilizaciones importantes, hay gente que... Sí, la verdad creo que esta ha sido una excelente estrategia. Este programa había empezado desde antes, empezó inclusive desde el gobierno anterior, solo que en este gobierno hemos hecho mucho énfasis en qué viene después de dejar las armas. No basta con que dejen las armas, sino lo importante es retenerlos en el sistema, retenerlos de este lado, evitar que se nos vayan después a la delincuencia común o que se nos vayan a las autodefensas. Y para eso entonces estamos haciendo mucho énfasis en darles educación, en darles a ellos la posibilidad de una actividad productiva una vez que terminen el programa con nosotros. Y en esta etapa, durante este gobierno, el crecimiento ha sido extraordinario. En este año, por ejemplo, nosotros llevamos ya 636 personas que han dejado. ¿Y qué edades tienen las que van dejando? En este momento, en este momento el 49% de los que tenemos es gente que está por debajo de los 18 años. Es bastante alto y pues el resto, el 51%, pues es de distintas edades. Realmente el promedio de edades está alrededor de unos 23, 25 años. Gente mayor, gente adulta son muy pocos, pero fíjese, ya recientemente hemos empezado a recibir gente más adulta que tiene para nosotros algo muy diciente, y es que gente que llevaba 10, 15, 20 años en la guerrilla. Eso nos muestra a nosotros que hay una gran decepción sobre la pertenencia de ellos a esas organizaciones, y así lo manifiestan, así lo han dicho ante los medios de comunicación, porque sienten realmente que han sido 20 años en el monte a cambio de nada, destruyendo, matando gente, y pues sienten una gran frustración. De tal manera que eso en cuanto a las edades. Otra cosa interesante son las mujeres, muchas mujeres desmovilizándose, muchas mujeres que le cuentan a uno realmente cómo las subtrabajan, cómo las tratan, niñas también que dicen que tienen que hacer un doble trabajo, el trabajo revolucionario de día y el trabajo de servirle a los hombres del campamento de noche. Esa parte es muy triste. Entonces también tenemos una gran cantidad de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, que pues allá en el monte son combatientes exactamente igual que cualquier otro miembro de estas organizaciones. De tal manera que creemos nosotros que es un programa que está mostrando también que esto puede ser como un castillo de naipes. En la medida en que empiezan uno y otro, nosotros creemos que esto va a contribuir, sinceramente creemos que va a contribuir a acelerar el proceso de desgaste y el proceso realmente de aniquilamiento de estos grupos. Y cuando yo digo de aniquilamiento, no es que pretendamos nosotros que no quede ni uno solo de los miembros de estas organizaciones, sino el aniquilamiento político, lo que nos muestre que ya no tienen realmente viabilidad militar ni política, y en ese momento creemos nosotros que van a estar dadas las condiciones para que realmente ellos, ahí sí, con buena disposición, busquen una salida política de este conflicto, que es lo que queremos los colombianos desde hace mucho tiempo. Es que Colombia ha sido muy generosa en ese sentido, se les ha hecho miles de ofertas, se las hizo el presidente Pastrana en el gobierno pasado con el apoyo de todos los colombianos, y ellos han respondido muy mal a esa generosidad, y hoy estamos convencidos que hay que debilitarlos antes primero para que realmente estén dispuestos a hacer una negociación seria. Ustedes están dispuestos a negociar. Claro, el presidente lo ha dicho siempre.
siempre y cuando haya dejación de las armas, siempre y cuando haya cese de hostilidades contra la población. Por supuesto que el gobierno está dispuesto a negociar porque creemos que esto tiene que tener una salida política también. El desarrollo de la desde alimentarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Tanto lo que propone el presidente Pakistán no en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Raúl Reyes falleció en el 2008 en territorio ecuatoriano, lo que trajo un conflicto de ambas naciones. Gracias y hasta la próxima. El desarrollo de la desde alimentarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Tanto lo que propone el presidente Pakistán no en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad.